profesores, egresados, hermanos, amigos todos, así como algunas prendas de vestir, cortes de pelo y peinados se ponen de moda, vocablos y expresiones también se ponen de moda. Los japoneses hace varias décadas lanzaron su estrategia de la calidad total y desde entonces todos hablamos de la calidad, independientemente de que entendamos en forma cabal de qué se trata. Hoy también está de moda el concepto de modelo pedagógico, tema que me corresponde abordar en este evento y sobre el cual, si fuera posible, me gustaría dejarles algunas ideas que pudieran serles de utilidad. Primero quiero comenzar con algunos sinónimos del concepto modelo. Cuando hablamos de modelo, nos estamos refiriendo a un patrón, a un arquetipo, a un parámetro que nos sirva de comparación o que nos sirva de guía para algo que estaremos haciendo. También un modelo es una matriz, es una especie de ejemplo, en fin, es una manera, es una forma de hacer algo, de emprender una idea a partir de un ejemplo concreto de cada uno de los pasos que estaremos dando para que finalmente esa idea quede concretizada en forma armoniosa, en forma cabal, en forma total. Es decir, que si nosotros, en lugar de estar pensando en modelo como un concepto abstracto, pensamos en un modelo como un patrón, como un arquetipo, como un parámetro, como una matriz, como un ejemplo, como una manera de hacer algo, entonces vamos a tener una comprensión completa, una comprensión total acerca de este concepto. Y me gustaría entrar precisamente en lo que es el concepto, es decir, paso de dar algunos ejemplos que puedan facilitar la comprensión y ahora paso al concepto como tal para que ustedes desde el principio puedan tener una concepción clara, una concepción simple, una concepción sencilla de lo que se trata. Un modelo es
la representación conceptual de una idea. Es decir, no es posible disponer de un modelo sin antes tener una determinada concepción del objeto, de la cosa, del producto o del servicio que finalmente habremos de concretizar. Un modelo es un prototipo con características propias que sirven de referencia. He dicho dos cosas. Uno, un modelo es la representación conceptual de una idea. Y dos, es un prototipo con características propias que sirven de referencia de esa idea, de ese concepto que hemos concebido. También podríamos conceptualizar el modelo como el símbolo que define y relaciona los componentes de un todo. Repito, símbolo que define, que relaciona los componentes de un todo. Cuando hablo de todo, estoy haciendo alusión a la idea, estoy haciendo alusión al concepto, estoy haciendo alusión a la concepción conceptual que tenemos y que va a servir de patrón, que va a servirnos de referente para terminar con un producto o un determinado servicio que lo concebimos con anticipación. Un modelo también puede ser conceptualizado como un esquema lógico que orienta el hacer en un área específica. A ver, no me importa por qué lado ustedes se vayan, no me importa cuál es la idea que a su juicio representa más lo que ustedes puedan recordar. Lo que en realidad importa es que tengamos, digamos, un criterio, que tengamos una orientación, porque sin ese criterio, sin esa orientación preliminar, luego se nos pueden complicar las cosas. Porque no vinimos a hablar de un modelo o del modelo pura y simplemente. Vinimos a hablar de qué? Del modelo pedagógico, es decir, que tiene apellido. Por tanto, va a ser pero muy importante que nosotros de entrada vayamos teniendo una idea del terreno que estamos pisando. Por tanto, quiero revisar otra vez cada uno de estos conceptos, así rapidito. Un modelo es una representación conceptual, un modelo es un prototipo con características propias, un modelo es un símbolo
que relaciona los distintos componentes de un todo, y un modelo es un esquema lógico que orienta nuestro hacer en un área específica. Bueno, si esto es comprensible, si tenemos hasta aquí una idea adecuada, no tengo duda entonces que puedo continuar y puedo ya iniciar el abordaje del modelo pedagógico, que es el tema central de nuestra presentación. Sin embargo, quiero pedirle disculpas a ustedes porque los técnicos, que son unos grandes expertos, nos han puesto todas las cosas, como ustedes ven, de una forma maravillosa, pero han cometido un pequeñito error. Y es que yo no estoy viendo lo que ustedes están viendo. Así que voy a tener que ponerme de acuerdo con ellos en un segundito para yo poder ver, porque ¿qué tan seguro estoy de que esto está funcionando a la perfección? Y entonces, aunque yo tengo lo que yo supongo que ustedes tienen, pero quiero estar seguro de eso. Así es que me disculpan, yo les voy a pedir a ellos que me pongan una pantallita, aunque sea chiquita, para yo estar seguro de que estoy mostrando lo que tengo que estar mostrando. Disculpen, porque ustedes saben que yo no soy técnico, yo lo que soy maestro de escuela. Entonces, los maestros de escuela nos gusta ir viendo lo que estamos haciendo. Bueno, quiero preguntar si hasta ahora vamos bien. ¿Va bien la cosa? No hay problema, no hay que cambiar el lenguaje. No hay que subirlo un poco porque esté muy bajito. Muy bien. Voy a entrar entonces en el modelo pedagógico. Si los profesores que ustedes tienen aquí le pasaran una prueba, un quiz, un examen, no sé cómo ustedes le llaman, probablemente todo el mundo saldría bien, porque ellos no pueden evaluarle sino de lo que haya sido trabajado hasta aquí. Y lo que se trabajó aquí es una idea muy general acerca del concepto de modelo. Ahora entramos entonces a considerar lo que es el modelo pedagógico, que no es otra cosa sino el conjunto de acciones de enseñanza y aprendizaje que definen las relaciones posibles entre el profesor y los estudiantes. Eso simple es lo que se conoce como el modelo pedagógico. Todo lo que ocurre en ese núcleo del centro educativo que se llama aula, pero que no está determinada por cuatro paredes, porque hay mucho que se hace fuera de esas cuatro paredes, ¿verdad? Entonces, todo lo que ocurre para que se den esos procesos claves del aula, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, es lo que nosotros vamos a llamar como modelo. Es decir, el problema está en establecer cómo se da esa relación entre el profesor y los estudiantes para que los dos procesos claves del aula y de la educación en sentido general tengan lugar, se efectúen. ¿Cómo
proceso de aprendizaje como el proceso de enseñanza definen las relaciones que se dan, las relaciones que se mantienen entre el profesor y sus estudiantes. Cada vez que estemos pensando en esto, entonces estaremos tratando de abordar el modelo pedagógico. Ahora, no se trata de unas relaciones sueltas, no se trata de unas relaciones en el aire. Esas relaciones tienen un motivo, tienen un núcleo, tienen un pretexto, si se quiere, que es el conocimiento. No se trata de que haya relaciones entre profesores y estudiantes. Hay 1000 relaciones posibles, distintas, entre profesores y estudiantes. Y eso no tiene nada que ver con el modelo pedagógico. Es decir, profesores y estudiantes se pueden relacionar y eso nada tiene que ver con el modelo pedagógico. Ahora, esas relaciones que se dan y que tienen como pretexto la enseñanza y el aprendizaje, tienen que estar mediadas. ¿Por qué? Por el conocimiento. Este es un elemento clave, es un elemento fundamental, porque no se trata de que haya profesores. Puede haber profesores y puede haber estudiantes y no pasa nada. Ustedes han vivido muchísimas experiencias en ese sentido, que están profesores y estudiantes, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque para que el modelo pedagógico sea tal, tiene que tener un pretexto, tiene que tener un motivo, tiene que tener una mediación, que es que el conocimiento. Vale decir, es el saber, es la ciencia. Ahora bien, cuando hablamos de conocimientos, no significa que van a haber ahí muchos libros y una pizarra o 2 pantallas llenas de fórmulas y de información. Eso no es conocimiento, Esos libros, todo lo que hay ahí en esa pantalla, eso no es conocimiento. ¿Cómo? Algunos dirán, pero el hombre ahora se puso loco. Lo que ocurre es que el conocimiento es dinámico. Y tan pronto el conocimiento se solidifica, ya deja de ser conocimiento y se convierte ¿en qué? En información. El conocimiento ya producido, convertido en fórmulas, convertido en libros, registrado, almacenado, ahora es información. Fíjense ustedes entonces que la información no necesita ser mediada, o mediar para nada, no necesita la existencia de profesores y estudiantes. Un libro está ahí, es información. Una fórmula está ahí, es información. Información científica o técnica que ha sido producida a partir de ¿qué? De un proceso de producción de conocimiento. Fíjense ustedes entonces la importancia que tiene el modelo pedagógico, porque es
en este escenario donde el conocimiento se hace posible, donde interactúan profesores y estudiantes, en ese afán de generar, de producir, de construir el conocimiento que es posible construir. No que lo construye el profesor, que lo construye el estudiante, porque es el que aprende. El profesor simplemente hace posible que se produzca el aprendizaje. Es decir, el papel de la enseñanza es distinto. El papel del proceso de enseñanza es crear las condiciones que hagan posible que el estudiante construya los conocimientos que está en condiciones de construir. No sé si hasta ahí va bien la cosa. ¿Va bien? Porque me paro y me detengo hasta que vaya bien. Porque ¿qué hago con adelantar si se van quedando baches? Muy bien. Finalmente, ese conjunto de acciones de enseñanza y de aprendizaje cuya relación está definida por el conocimiento, tiene que ser apoyada en materiales y herramientas de aprendizaje. Y ahí entonces entran a jugar un papel importante los libros, las computadoras, los proyectores, los PowerPoint, las revistas, los periódicos, todo eso. Es decir, que al hablar de el modelo pedagógico es necesario referir a los dos elementos claves del mismo. ¿Cuáles son esos dos elementos claves? Profesor y estudiante. Pero esos dos factores, sin dos factores adicionales, no logran conocimiento. ¿Cuáles son esos dos factores complementarios? Lo tienen ahí en sus pantallas. Conocimiento mismo, que puede llegar inicialmente en forma de información, y materiales y herramientas de apoyo a ese proceso que está teniendo lugar en el seno del aula de clase. Ahora yo quisiera, si ustedes quieren, desgranar un poco el modelo. Y me gustaría que viéramos de manera particular, de manera individual, cada una de esas partes para que se quede en nosotros, digamos, la idea cabal y completa del modelo pedagógico. Así que voy a entrar a desglosar el modelo pedagógico. Primer componente, la enseñanza. Es la enseñanza la que hace posible que tengamos escenarios de aprendizaje. Es todo esfuerzo
todo el trabajo, todas las ideas, todas las concepciones de los maestros, concepciones dirigidas, destinadas a lograr que los estudiantes, que los alumnos aprendan. ¿Cómo es que va a darse ese proceso? ¿Cómo es posible que se produzca ese proceso? ¿Y con qué se va a contar para que ese proceso se dé? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son los pasos necesarios, indispensables para que se produzca ese aprendizaje? Esa es la enseñanza. Enseñar no es pararse al frente y dictar unas cosas, decir unas cosas. Los psicólogos que estudian la generación de conocimiento, cómo se produce el conocimiento, han llegado a la conclusión de que nadie enseña a nadie. Nadie enseña a nadie, sino que cada quien aprende lo que está en condiciones de aprender. Quiere decir entonces que el papel del enseñante es crear las condiciones necesarias para que se produzca el aprendizaje. Hacer todo lo que hay que hacer, concebir todo lo que hay que concebir para que se produzca el aprendizaje. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuál es el espacio? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuáles son las metodologías? ¿Cuáles son las estrategias? Toda esa es la labor de quien enseña, del maestro, del profesor. Un elemento clave, un elemento fundamental en ese proceso. Luego, entonces, tenemos el aprendizaje. Fíjense que no hablo del proceso de enseñanza-aprendizaje. No hablo porque mi concepción no me lo permite, no me permite hablar del proceso enseñanza-aprendizaje, porque dentro de mi concepción eso es un disparate. Hay un proceso claramente definido, claramente identificado, que es el proceso de enseñanza, con todas sus características, con todas sus condiciones, con todas sus posibilidades. Y un proceso diferente, distinto, autónomo, propio, con sus propias características, con sus propias condiciones, que es el proceso de aprendizaje. En consecuencia, siempre me van a escuchar hablar de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que en un modelo pedagógico no solo tiene que estar clarísimo cuál es el proceso de enseñanza
y cuáles son las tareas que dentro de ese proceso se van a cumplir. No es posible que un profesor vaya a dar una clase sin planear esa clase. Cada vez que ustedes ven un profesor que no planea clase, significa que no entiende esto, que no entiende su profesión. Porque no es posible. Cada día es diferente. Son circunstancias diferentes. Y cada uno de los integrantes de las clases son individuos, son personas. Cada cabeza es un mundo. En consecuencia, usted tiene que pensar previamente qué es lo que va a hacer con ese complejo que va a tener ahí, con el cual usted tendrá que trabajar y al cual usted es responsable de orientar en la forma de vida. Aprendizaje, entonces, es toda esa historia, toda esa experiencia que mueve al sujeto que aprende. Ese sujeto tiene su propia historia. Ese sujeto tiene su propia biografía. Tiene sus propias condicionalidades. Y también tiene su propio potencial. Todo el mundo no aprende al mismo ritmo. Ni todo el mundo llega a aprender exactamente igual. ¿Por qué? Porque quien aprende no es el colectivo. El que aprende es el sujeto individual. Es el sujeto persona. Es cada quien. En la misma clase, 10 aprendieron y 20 no aprendieron. 5 aprendieron 4, 10 aprendieron 3, 5 aprendieron 2 y 5 no aprendieron nada. ¿Qué pasó ahí? El profesor hizo lo mismo para todo. Ese fue su error. Él trabajó para todos, olvidándose que estaba trabajando con individuos, con sujetos que aprenden. Por ejemplo, los muchachos de la tecnología, mire, son maravillosos. Esa gente hay que ponerle, no 100, hay que ponerle 101 puntos. Pero ¿qué le pasó a él? ¿Cuál fue su gran error? Que pensaron que todos los maestros son iguales. Y le salió un carajo que no es igual a nadie. Y eso marca la diferencia. Porque así como hay un sujeto que aprende, hay un sujeto que enseña. Yo soy individuo. A mí ninguno de los que están aquí, ni de esa mesa, se puede parar a venir a sustituirme para hacer lo mismo que yo estoy haciendo. No puede. Hará mejor que yo, pero no lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo soy un sujeto que enseña. Con su historia, con sus esquemas, con sus experiencias, con sus locuras, con sus posibilidades de comunicar mucho o poco. Soy una persona, soy un individuo. Y asimismo es el sujeto del aprendizaje. Es un individuo y el profesor tiene que trabajar para individuos.
no para el colectivo, porque el colectivo no aprende. Quien aprende es el individuo. El sujeto de aprendizaje es el que aprende. En consecuencia, yo tengo que buscar la vuelta de cómo el que está allá atrás aprenda tanto como el que está aquí adelante. Ese es un problema mío como sujeto de enseñanza. Y pasamos entonces a la mediación de estos dos elementos. La enseñanza, el aprendizaje, son los dos procesos claves, son los procesos fundamentales de la educación. El uno sin el otro carece de sentido. Pero si estos dos procesos no son mediados por el conocimiento, entonces dejan de ser procesos educativos. Así que el conocimiento, la ciencia va a ser el elemento clave para unir a profesores y estudiantes. Ahora bien, si lo que el profesor vaya a dictar una clase y no hacer posible que el estudiante aprenda, ese profesor está de más. Porque eso ya está en los libros. ¿Y para qué él va a repetir lo que dice el libro? ¿Qué sentido tiene decir lo que ya el libro dice en el capítulo 10? El papel del profesor no puede ser ese. Tiene que ser acercar ese capítulo 10 a sus estudiantes y bajo su orientación estratégica lograr que ellos se pongan en contacto y que de la revisión de la literatura entonces se derive el conocimiento nuevo que va a ser producido por esos estudiantes. Si eso no se logra, entonces estamos perdiendo el tiempo. Duro, ¿verdad? Pero alguien tiene que decírselo. Como yo me voy de una vez que termine, puedo decirle todo porque me voy, me desaparezco. Bien, y les decía que se necesitan unos ingredientes, unos elementos, unos componentes que facilitan esa relación, esa articulación entre profesor y estudiantes mediado por el conocimiento. Y uno de esos componentes son las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál es la tecnología? Que ya no vamos a usar pizarra, lo que vamos a usar es PowerPoint. Ajá. ¿Y? Un PowerPoint malísimo, que no se sentaron a hacerlo. ¿Para qué sirve eso? Eso no sirve para nada. Bueno, que entonces el profesor no se va a ensuciar la mano con tiza. Pero es lo mismo, escribir unas cosas que están ahí en el libro. ¿Para qué perder el tiempo entonces?
es que la herramienta, que la tecnología, que el instrumental que utilice permita al alumno construir, apoyarse en ella para construir conocimiento. Si no lo logra, entonces está perdido. Fíjense ustedes, yo tengo 40 minutos hablando aquí. ¿Y qué yo he dicho? Nada, un bando de plume burro. Lo único que he dicho es que hay una cosa que se llama modelo pedagógico. Yo no he dicho más nada. ¿O he dicho algo distinto? No. ¿Qué significa? Que mi trabajo, mi esfuerzo ha estado encaminado a que ustedes manejen ese concepto. Con gráficos, con flechas, con qué sé yo qué. Ese es mi trabajo porque yo soy el responsable ¿de qué? De la enseñanza. Y si algo no ocurre ahí en la persona suya, entonces usted no habrá aprendido. Y de lo que se trata es de que haya aprendizaje. Entonces el otro elemento son los materiales. Ahí con mi locomotora antigua, ustedes tienen el mismo esquema del principio. Enseñanza como el factor facilitador, provocador de que se produzcan los aprendizajes. El aprendizaje como la razón de ser de la educación, protagonizada por un sujeto en el cual tiene que ir ocurriendo algo. Y si no ocurre algo, fue un esfuerzo perdido, fue un esfuerzo en vano. Enseñanza, aprendizaje con un pretexto, con una plataforma, con una razón de ser que es que el conocimiento, producir conocimiento. Atención, dije producir, no dije tener libros, no dije escribir en el cuaderno, no dije PowerPoint, no dije fórmulas, no dije figuras geométricas, no dije láminas, no dije mapas, no. Todo eso se llama información. ¿Por qué? Porque el conocimiento es dinámico y tan pronto se vuelve estático, dejó de ser conocimiento y se quedó almacenado como información. Por eso, el que tiene la información es que manda. El que tiene la información tiene el poder porque controla lo que se sabe. Porque controla lo que se sabe. Entonces, hay unos ayudadores, hay unos brazos que son los materiales educativos, que son las herramientas, que son la tecnología que se emplea, y en conjunto, todo ello va a constituir lo que nosotros conocemos como el modelo pedagógico. Yo voy a le voy a mostrar, no tengo tiempo para explicárselo con detalles, pero les voy a mostrar el modelo que yo construí sobre mi concepción teórica de la escuela que aprende. Algunos probablemente conocen este libro, La Escuela que Aprende. Es mi libro
publicado en el 2013. En la página 35 de ese libro aparece el gráfico del modelo que es explicado y que yo voy a proyectarle así rapidito. No me diga que se le escapó algo, porque no me voy a detener, es solo para que tengan una idea. Vamos a ver el modelo que yo construí. El modelo de la escuela que aprende parte de una base conceptual, de una base teórica. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros sabemos sobre aprender, sobre enseñar, sobre sujeto humano? Necesitamos un conjunto de teorías que sustenten todo lo que vamos a hacer. Y en la Universidad Nacional Evangélica se enfatiza mucho las tendencias. ¿Cuáles son las tendencias científicas, las tendencias teóricas que están en boca? ¿Hacia dónde está caminando la ciencia? ¿Hacia dónde está yendo el conocimiento? ¿Dónde está el cuerpo de creencia, el cuerpo teórico, el marco teórico que sustenta el modelo? Se parte en la escuela que aprende de una serie de teorías que están explicadas ahí sobre aprendizaje, sobre comunicación, sobre sujetos, sobre enseñanza, sobre relaciones, en fin. Si no tenemos un cuerpo teórico, ¿sobre qué vamos a montar? Nada. Por eso el modelo de la escuela que aprende parte de esa fundamentación teórica, de esas tendencias. Luego, entonces, más hacia adentro, tenemos 4 columnas. Una PI, que es una columna clave que se llama planificación institucional. Una segunda columna que se llama capacitación y desarrollo, porque sin profesores actualizados, sin profesores que avanzan, no hay manera de llegar a ningún lado. Una columna que llamo IP, que quiere decir las intervenciones pedagógicas, y una columna que llamo ME, que es monitoreo y evaluación. Estas 4 columnas van a ser troncales, van a ser fundamentales en el modelo que representa la escuela que aprende. Ahora bien, trabaja el modelo sobre insumos, sobre materiales educativos, sobre libros, sobre experiencias, sobre lo que hay. Una escuela no puede partir de cero. Un profesor tiene que saber qué hay en su área y partir de lo que hay, de lo que tiene, para que sus alumnos se puedan ir compenetrando con ello. Está, como ya sabemos, el conocimiento, el conjunto de cosas que hacemos en el día a día con esos insumos que recibimos, y el contexto. No podemos en ningún modelo pedagógico desconocer que todos los contextos son distintos, son específicos. Tanto el contexto interno, porque cada institución tiene su propia realidad. Todas las universidades no son iguales adentro, son distintas. Cómo son sus profesores,
cómo son sus alumnos, cómo son sus empleados, cómo son sus reglamentos. Eso es lo que se llama contexto interno. Y hacia afuera, el contexto externo, el mercado, la gente que la manda, la gente que la orienta. Y finalmente entonces el alumno, Con este escenario, entonces en el modelo que yo he concebido y que plasmo y explico en mi libro, ya se hace posible entonces que tengan lugar los procesos claves de la educación, que son cuáles: enseñanza y aprendizaje. Si todo eso funciona, y si funciona bien, si todo eso funciona y funciona bien, entonces, si funciona bien, vamos a tener capital humano. Vamos a tener un ciudadano que ejercerá su ciudadanía en forma integral, en forma completa. Para lograr eso, entonces, finalmente, para lograr eso, cualquier modelo pedagógico tiene que fundamentarse en una clave, en un eje, en un núcleo. La clave para que un modelo camine no son los alumnos, no son ni las autoridades de la universidad, no son ni las autoridades del MESID. Para que un modelo pueda caminar, necesita de profesores, que son los que pautan el día a día del proceso. Por tanto, ¿qué tipo de profesor requerirá una universidad como la Universidad Nacional Evangélica para echar hacia adelante su modelo pedagógico? ¿Qué lo tiene? ¿Qué tendrá? ¿De qué profesor deberá o con qué profesor deberá contar? Con un profesor que tenga altas expectativas de logro de cada uno de los estudiantes, que fomenta estas expectativas, que procura que las familias y la sociedad sean influenciadas por esas altas expectativas de logro. Si tenemos un grupo de estudiantes que cree que llegaron a donde iban, se fuñó la cosa. Tienen que aspirar a crecer y hacer lo mejor. Segundo, ese profesor tiene que estar centrado en los objetivos que desea para sus alumnos. No estar disparateando y distrayendo la cosa. Él tiene que saber lo que quiere, qué es lo que necesitan sus alumnos y trabajar eso. Conocer y comprender las etapas de desarrollo de los estudiantes, así como las múltiples inteligencias que sus estudiantes poseen. Porque si no conoce al sujeto, ¿cómo lo va a ayudar? ¿Cómo lo va a orientar? Debe adaptar la enseñanza al progreso de los estudiantes conforme a los resultados que arroja su evaluación cotidiana. Hay profesores que son así, de principio a fin.
no va para ningún lado. El profesor tiene que saber quién está aprendiendo y quién no, y ajustar lo que está haciendo para que no 5 aprendan, sino que todo el mundo aprenda. Ese profesor es necesario en el siglo XXI. Debe tener competencia lógica y desarrollar su potencial comunicativo y pedagógico. Hay profesores que no son capaces de decir lo que quieren decir, que lo que dicen no representa lo que están pensando, y entonces ese profesor no puede ser profesor porque no se comunica. Un profesor de verdad en este siglo tiene que ser un excelente comunicador. Ese profesor tiene que creer en el trabajo colaborativo, no en lo individual nada más. Tiene que creer en el trabajo en equipo. Tiene que impulsar el involucramiento de todos los estudiantes en su propio aprendizaje, lo mismo que la colaboración entre pares, entre uno y otro estudiante. Ese profesor del siglo XXI tiene que conocer profundamente el contenido que trabaja. Hay profesores que hablan de cosas que ellos no saben, porque son descubrimientos de otros, y ellos tienen la información, pero no se dedicaron con ahínco. El profesor tiene que dedicarse con ahínco, estudiar todos los días. ¿Cómo es que un profesor tiene clase a las 8 y se levanta a las 7? ¿Y cuándo va a estudiar? ¿Cuándo va a leer? ¿Cuándo se va a fajar para dejar lo más que puede dejar si todos los días su área es nueva? Todos los días hay nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos en su área de especialidad. Finalmente, ese profesor debe reflexionar sobre sus propias prácticas para ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Si no razona, si no piensa sobre lo que está haciendo, entonces ese profesor va a tener serias dificultades. Serias dificultades. Señores, yo no entiendo muy bien cómo ustedes durante tanto tiempo, 50 minutos y algo, le prestan tanta atención a un carajo a la vela.